de Don Juan, venimos de parte de la Escuela San Francisco, siempre buscando su valiosa ayuda y colaboración, y queremos hacerles algunas preguntas importantes también para este rally de escuelas con futuro sostenible 2016. Una de las preguntas que le queremos realizar es cómo concibe usted el paso del tiempo en cuanto a la agricultura. La agricultura como tal, bueno, lo tenemos bien clarísimo que es lo que nos da el alimento todos los días, pero se ve bastante, actualmente siento que hay una afectación importante por la situación. Yo pienso que uno de los primeros elementos que nos está afectando es la irresponsabilidad del hombre en las malas prácticas, y eso ha hecho que se alteren muchos aspectos propios que tienen que ver con el buen funcionamiento para que esa agricultura tenga las condiciones más adecuadas de clima, de precipitación. Entonces siento que sí hay una afectación importante, sí hay un trastorno, hay momentos que uno siente que uno humanamente hace lo posible, pero que las condiciones atmosféricas han hecho que haya una distorsión que a veces no se puede ni siquiera comprender. Claro. ¿Y conoce alguna historia de origen o creación de los pueblos que tenga relación con la astronomía, la historia natural de la flora y fauna, los ciclos ecológicos y biológicos? Recuerdo de dos, digamos, como que pueden considerarse de esas prácticas que están relacionadas con las épocas del año, que influyen positiva o negativamente respecto a la agricultura. Una de ellas, por ejemplo, la canícula, que yo sí lo creo plenamente, y en ese aspecto es las fechas que están desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto. Y justamente ahora estamos en canícula, porque estamos exactamente casi que terminándola, donde la tierra se calienta, se enfría. Hay un trastorno importante que hace que los cultivos no rindan, que no crezcan, y que se dice literalmente, y según más bien como me lo decía mi padre, que las tierras se enferman. Entonces yo respeto mucho ese mes del año. También así esperamos algunas veces para algunas prácticas que tienen que ver especialmente con cosecha, que es el veranillo San Juan. Entonces uno acomoda ciertos cultivos para ver si puede tener la suerte adecuada para poder cosechar, llámese aquel cultivo que se requiere de un tiempo un poquito de menos lluvia, para poder cosechar adecuadamente. ¿Tiene que ver algo también el movimiento de la luna en cuanto a la cosecha? Claro, de hecho yo tengo una tabla, un registro ahí donde me permite tener las horas ideales para efectos de la menguante. Así también tenemos horas del día para sembrar, especialmente en la siembra. Hay algunos aspectos que están relacionados con las fases lunares, donde hay ciertos cultivos, por ejemplo, cultivos que tienen que ver con el fruto, o sea, el tipo de cosecha que está sobre el suelo. Hay otro que es lo que está bajo el suelo. Entonces, cuando yo hablo de cultivos que están cultivos con fruto sobre el suelo, entonces podemos citar casi prácticamente todas las cucurbitáceas. Hablemos del ayote, hablemos también del pepino, y hay otras más. Y están otras que es bajo el suelo, que es justamente por ejemplo, todo lo que son raíces y tubérculos. Entonces sí respetamos y tenemos bien claro cuáles son las mejores fases lunares para hacer siembra, especialmente obedece a la siembra. ¿Cómo considera usted que ha afectado la variación climática a la agricultura? ¿Observa cambios? Hemos hecho tortas grandes en nuestras temáticas. Los cambios son muy notorios. Hace un tiempo sentíamos que en cierta época podíamos tener abundante agua, y en otra época sentíamos que podíamos tener menos cantidad de lluvia. Ahora realmente no se sabe cuándo vienen los temporales masivos, ya no corresponden a las mismas temporadas de antes, y ahora se habla mucho de los fenómenos, el niño, la niña,
Pero en fin, yo creo que todo obedece a la mala práctica humana. Todo lo que hemos hecho en perjuicio de este planeta. Nosotros como Finca Cooperativa Don Juan tenemos muy claro cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestros trabajos, cómo lo puntualizamos, cómo nos dirigimos y cómo educamos y tratamos de ser ejemplo para que responsablemente todos construyamos o rescatemos y podamos recuperar y poderle ofrecer a la nueva generación un planeta que tenga condiciones para vivir. Y es parte de nuestra política y de nuestra misión. ¿Considera usted que en esta zona tenemos sitios de protección en los cuales, por ejemplo, no se recomienda practicar o no es recomendable practicar la caza o la corta de árboles? Actualmente yo creo que no debe en ninguna parte existir áreas que permitan ese tipo de prácticas. No hay ninguna razón para decir, ok, en el área determinada, en la montaña X o Y, podemos talar, podemos cortar o podemos cazar. Yo creo que actualmente no estamos jamás, ojalá que nunca haya un gobierno que dé ese permiso, porque en este momento estamos para proteger únicamente, para recuperar, para restaurar, para conservar, para tratar de que sigamos manteniendo la gran y riquísima biodiversidad con la que contamos. Y si no se hiciera, si realmente existieran zonas en donde se realiza la tala de árboles, por ejemplo, o la caza, ¿eso perjudicaría la seguridad alimentaria? Claro, la seguridad alimentaria está determinada por todo ese montón de aspectos. En el momento que yo altere ese ciclo, en el momento que yo empiece a hacer prácticas irresponsables, aunque sea la caza, entonces ya se está alterando un ciclo biológico. Entonces, vean por ejemplo, voy a anotar un ejemplo que tiene que ver con la parte agrícola. En el momento que yo me ponga en mi espalda una bomba para tirar un montón de productos químicos para controlar algún insecto que no sea beneficioso al cultivo, no solamente estoy llevándome ese insecto que no me hace bien, sino también estoy eliminando otro montón de insectos que sí son importantes. Pero resulta que aquel que parecía que no era importante también podría ser un depredador de aquel que sí. Al final es un compendio, es un desequilibrio que podría estar generando en el momento que yo haga prácticas de esa naturaleza. ¿Qué tipo de enseñanza le ha dejado a usted conocer sobre lo que hacían los antepasados, sus abuelos, sus padres, con respecto a la agricultura y a nivel general también? Nuestros padres, nuestros abuelos fueron muy inteligentes, muy sabios. De hecho, muchas de esas enseñanzas yo también las mantengo y trataré de que también las conozcan mis hijos y cualquier persona, porque yo no soy mezquino en ese campo. Me gusta que si algo me funciona perfectamente, también dárselo a cualquier persona. Sí, también creo en que hay algunos aspectos en donde también ellos pecaron, porque consideraban que tal vez, por ejemplo, habían recursos que nunca se iban a terminar. Entonces había desproporción, desmedida en la práctica. Ya, pero con el paso del tiempo ya nos encontramos con situaciones que no esperábamos. Y esas son en donde ahorita hay que empezar a atacarlas para poder revertir ese conocimiento o esa práctica que antes se hacía. Así que... ¿Y nos puede mencionar un ejemplo de ese tipo de enseñanza? Si uno que le venga a su memoria, que usted sepa que es un tesoro para usted y que lo utilizaría siempre. Bueno, por ejemplo, a nivel de lo que era la tala de árboles, hablemos de una madera que actualmente es muy escasa. Por ejemplo, el manú. Que ese manú se utiliza como un poste, o se utilizaba bastante en lo que era las cercas. Claro, una madera que era para toda la vida, pero entonces consideraban como que esa madera no se iba a terminar, entonces había que cortar.
o bien se decía que el recurso agua era inagotable. ¿Y quién dice eso ahora? Imagínense, ahorita no podemos jamás, de ninguna manera, pensar que ese recurso no se nos va a terminar. En ese momento es uno de los líquidos más caros que tenemos. Entonces yo siento que así como había mucho conocimiento de nuestros antepasados, había mucha sabiduría, pero había situaciones como que no corresponden con la realidad actual y que hoy que tenemos conciencia tenemos que trabajar por ello. Ay, Johan, muchas gracias, de verdad, fue un placer. Muchas gracias por colaborar. Pues aquí estoy, siento que hay un dicho que me gusta mucho, dice que no vive para servir, no sirve para vivir.